君の写真手に入れたマリア君の元へグラスの底に書いた彼女のストーリー Buenas mi gente, hoy les traigo el primer video del túnel que conectaba nuestro mundo a otra dimensión llamado el portal. Hace 10 años atrás, después que la puerta que conectaba el mundo real con el mundo de los monstruos se abriera, algunas de las personas comunes despertaban su poder para cazar monstruos del otro lado. Se los conocía como cazadores. Sin embargo, no todos los cazadores necesariamente eran poderosos. Es el caso de nuestro prota Song Jin-woo, un cazador de rango E. Es alguien que se ve obligado a arriesgar su vida en incursiones en calabozos de bajo rango, el más débil del mundo por así decirlo. Al no tener habilidades supremas para cazar y destruir monstruos en combate, nuestro prota apenas gana el dinero suficiente para su familia, luchando en mazmorras de muy bajo nivel. Tiempo después encontró una mazmorra oculta, con una dificultad muy complicada, ya que estaba dentro del rango D. Finalmente, nuestro prota está a punto de aceptar su derrota, de repente recibe un extraño poder, un registro de misiones que solo él podía ver, era un secreto para subir de nivel. La condición era entrenar duro de acuerdo con las misiones encomendadas y cazar la mayor cantidad de monstruos posible, y su nivel se elevaría automáticamente, lo que lo convertiría de ser el cazador más débil del mundo a ser el más fuerte del rango S, que era el rango más alto al que un cazador podía aspirar. Aquí empieza la primera parte del manga, el túnel que conecta nuestro mundo a otra dimensión. El portal, y empezamos esta primera parte de la historia en Seúl, al sur de Corea. Conocemos a nuestro prota Song Jin-woo, quien no estaba nada contento consigo mismo, despreciaba su débil fuerza, se consideraba ligeramente anormal, no creía ser merecedor de llamarse a sí mismo un cazador. Obviamente nuestro prota está consciente que su cuerpo siempre ha recibido heridas e incluso tiene varias experiencias que lo marcaron, ya que se encontró muy cerca de la muerte. El trabajo que tenía nuestro prota era muy arriesgado, ya que su vida estaba en peligro constantemente. No era algo que le guste, pero no le quedaba de otra, ya que con lo que cobraba del gremio de los cazadores tenía que pagar las facturas médicas de su madre. Es así como una persona normal sin un talento en particular, no tuvo otra opción que convertirse en cazador. Más tarde, en algún lugar de la construcción en Seúl, Bak conversaba con Kim, un antiguo cazador con pocas habilidades que renunció a ese trabajo por su familia. Conversaban de la vida difícil del cazador. De pronto se ven interrumpidos por la llegada de nuestro prota. Aparentemente era apreciado por los cazadores del gremio, no era indiferente a nadie, todos lo saludaban. Kim, sorprendido por la felicidad de todos por la llegada de nuestro prota, supuso que era el cazador más poderoso. A lo que Bak entre risas le respondió que su sobrenombre era el más débil del mundo. Es decir, era considerado un debilucho. Entre burlas, Bak hablaba a espaldas de nuestro prota, y que llamaban a todos los cazadores de rango S de esa manera por ser considerados debiluchos. Estos dos se mofaban a espaldas de nuestro prota de la suerte que le tocó. Vaya que no era el día de nuestro prota, le negaron tomarse un café. Ahora pasamos a hablar de otro personaje, una sanadora, un tipo de cazador de rango B, su nombre es Hue. Tenía una cierta preocupación por nuestro prota. Esta señorita era la encargada de atender esta incursión, es decir, estaba a cargo de todos los cazadores. Al ver a nuestro prota con una herida en el rostro, esta lo cuestiona para saber qué es lo que le había sucedido, le pregunta cómo se encuentra ya que la tenía muy preocupada. Lo que nuestro prota le responde, que se lastimó en las mazmorras de rango E, y como era de esperarse, pues fue el único lastimado, por lo débil que éste creía que era. Ante las miradas de la señorita Hue de preocupación, solo respondió que ya estaba acostumbrado, y que no era secreto para nadie que los demás cazadores se burlan a sus espaldas, y que lo consideraban un estorbo para ellos, en especial para los sanadores, ya que nuestro prota les da mucho trabajo. Ese día nuestro prota, al ver que todos ya estaban reunidos, se dirigió hacia la entrada del portal. Era una nueva incursión liderada por Son, quien era un cazador de rango D, que era muy poderoso dentro de los de su mismo rango de poder. Dentro de la misma incursión también nos encontramos al señor Kim, otro cazador que pertenecía al rango D, que aparentaba llevarse bien con nuestro prota pero que habla mal a sus espaldas, como ya les había comentado. También se encontraba Hue, quien es una sanadora de un rango alto que tiende a sufrir de miedo.
Esta es la razón por la que se encuentra en mazmorras de bajo rango. Como era de esperarse, nuestro prota fue el primero en lastimarse. Todos se encontraban preocupados porque pensaron que ingresaron a la mazmorra de rango D, pero era una mazmorra de rango E. Dentro de la mazmorra nuestro prota se lastimó y la señorita Hue se dispone a curar sus heridas, mientras todos los demás están luchando contra los monstruos, para lograr terminar la incursión. Ya habiendo terminado la incursión, nuestra prota se sentía como siempre, un completo fracaso. Para tratar de cambiar de tema ante las miradas de sus compañeros, mencionó que solo era un cazador por pura diversión. De no ser así, se moriría del aburrimiento. Ya que mencionar las verdaderas razones que tenía harían el momento más vergonzoso para nuestro prota. El líder de la incursión se siente feliz por lo conseguido después de matar a un monstruo, ya que un núcleo mágico de un monstruo de rango C valdría millones. Por otro lado, que nuestro prota, después de sus heridas y problemas, solo obtuvo un simple núcleo mágico de rango E, lo cual se le hacía injusto ya que consideraba que él ponía su vida en riesgo para ganar esa miseria. De pronto uno de los cazadores encontró otra puerta a la que todos se acercan. Se trataba de una doble mazmorra. Estas mazmorras suelen ser muy peligrosas, por lo cual todos están en la obligación de avisar al gremio y solicitar ciertos refuerzos para empezar a explorar el lugar. Sin embargo, aquellos tipos de alto rango no tenían la intención de querer compartir los grandes tesoros. Y no estarían a la espera de que lleguen otros cazadores y les arrebaten los tesoros. Por lo cual deciden que ellos deberían matar al jefe o esperar a que lleguen los refuerzos, así que lo deciden en una votación, con la clara advertencia que no se tendría reclamo alguno respecto del resultado después. De los 17 cazadores presentes, unos votan por ir por la puerta, otros, como la señorita Hue, deciden no ir, llegando a un empate de 8 contra 8 y solo falta el voto de nuestro prota, y este tomó la decisión de arriesgarse un poco más, por la falta de dinero, mientras se pone a pensar que no tiene suficiente dinero y que incluso después de gastar en medicamentos también tiene que mandar a su hermana pequeña al colegio, así que decide hacerlo en nombre de su familia. Hue se molesta demasiado con nuestro prota. Nuestro prota ha ingresado en el túnel caminando alrededor de 40 minutos, las puertas se empiezan a cerrar una hora después de que se anunciara que el jefe había muerto. Así que tenían 20 minutos de tiempo para volver, y mientras van caminando nuestro prota se disculpa con Hue, a lo que ella le responde que no se preocupara, que todo estaba bien, a lo que él le vuelve a preguntar si realmente estaba bien. Ya cansada, toda encabronada, le responde que, siendo honesta, definitivamente no estaba bien, y le termina diciendo que le preocupa que él no salga vivo porque casi lo matan. Si solo de milagro te salvaste, lo cual le hace pensar a nuestro prota que de no ser por ella, que es una curadora de rango B, él no estaría con vida. Nuevamente se disculpa y ella le responde que si de verdad lo lamentaba le invitara a comer algo. Dejando sorprendido a nuestro prota, minutos después todos juntos abrieron la puerta más fácil de lo que pensaron. Oh gran sorpresa, las luces del lugar aún seguían encendidas. Todo lucía como que nadie ha estado por ahí en mucho tiempo. Esta escena es interrumpida porque ya encontraron la habitación del jefe, que sorprendió a todos porque nunca nadie vio una habitación de ese tipo, preguntándose cuán riesgoso sería ingresar en ese lugar. Antes de que todos se arrepientan, el líder lanza una advertencia y les dice si van a volver con las manos vacías. Después de venir aquí tenemos que ser los primeros en entrar a esta mazmorra, los que quieran irse pueden irse, iré, solo de ser necesario. Ingresando por la puerta, armándose de valor, él junto a sus camaradas, que paradójicamente creían que él era muy fuerte y estarían a salvo junto a él, sorprendidos por cómo lucía el lugar después que nadie estaría ahí dentro de un largo tiempo. Llenos de iluminación, deciden esparcirse y explorar el área, viendo las estatuas que se encontraban en el interior de la mazmorra, sintiéndose aterrados y sorprendidos por la cantidad de estatuas que habían, presintiendo como si alguien los estaría viendo. Incluso se encontraron con una estatua gigante, pensando que sí, ese era el jefe por el tamaño descomunal que éste tenía, sin encontrar ningún monstruo por el lugar, hasta que uno, muy asombrado, encuentra un sello mágico que tenía algo escrito y llaman al líder para que él pueda verlo, mientras otros encontraron lo que era un texto rúnico y empiezan a leerlo. Mientras lo leen, alguien agarra a nuestro prota de la espalda por sorpresa, pero era la señorita Hue, asustada porque cree haber visto que los ojos de la estatua se movieron como si los estuviera viendo. El prota, al verla angustiada, trata de calmarla, pero en ese momento se da cuenta que el aire parece frío y se pregunta qué es esa sensación que le recorre todo el cuerpo.
De repente son interrumpidos por un fuerte ruido que provenía de la puerta que se cerraba. Todos estaban en shock al ver que la puerta por la que ingresaron se estaba cerrando, quedando atrapados adentro, algunos intentando huir, otros diciendo que fue un error venir a ese lugar. Uno de los cazadores tratando de escapar de ese lugar, mandando al diablo a todos. Dirigiéndose a la puerta principal para intentar huir, en vano fueron los consejos del líder de que no lo hiciera ni ponga sus manos en la puerta. Pese a todo, se dirigió hacia la puerta pretendiendo irse mientras se ve que sus restos ya hacían en las paredes de la habitación. Una de las estatuas lo atacó, repletó de toda la sangre en la estatua dejando a todos los cazadores con los rostros horrorizados por el ataque del monstruo estatua. Incluso nuestro prota y la señorita Hue quedaron aterrorizados por tremendo suceso y recuerdan que Hue había mencionado que vio que los ojos de una de las estatuas se movieron, viendo que sí, fue cierto, los ojos de las estatuas se empezaron a iluminar. Observando una gran estatua cubierta de la sangre de uno de los cazadores, se preguntan si tendrán que pelear con eso. Encontrándose los cazadores frente a la estatua que parece un rey, nuestro prota pregunta el rango que tenía el que murió. A lo cual responden que era del rango D, incluso era más fuerte que él, que era de rango E y se sorprenden que lo aniquilara de un solo golpe. Observando al gigante bañado en la sangre del cazador caído, se preguntan si esos monstruos son de rango D o superiores y si todas las estatuas de ahí pueden moverse. Aterrorizados con lo que podría llegar a ocurrir, porque incluso aún no tomaron en cuenta a la estatua más enorme que parecía ser su rey. Viéndolo fijamente a los ojos nuestro prota, muy asustado recuerda que esta no era la primera vez que se encuentra en una situación de vida o muerte. Ya que, durante su primera incursión, accidentalmente al alejarse de su grupo se perdió, sintió que fue apuñalado por la espalda por un monstruo de rango E, y que por esa razón lo hospitalizaron durante unas semanas, incluso recuerda que también casi muere de hambre después de haber sido atrapado dentro de una mazmorra, a pesar de que eran de rango bajo, tuvo que poner su vida en la línea. Mientras unos intercambiaban sus núcleos mágicos por mejores armas para defenderse frente a los monstruos. Y de esa manera ganar más tesoros. Nuestro prota no podía hacer eso por pensar en su madre, siempre estaba desequipado. Siempre fue criticado por ser herido en las mazmorras más débiles de bajo nivel, teniendo que depender mucho de los sanadores que lo curen de sus heridas que no sean de gravedad. Sentado en una banqueta, ese día lo apodaron el cazador más débil del mundo. Que trabajaba tan duro que sus zapatos eran destruidos recordando sus peleas en las que salía lesionado siempre. Ignoraba los comentarios despreciables que le decían por ser débil y estar en un trabajo que podría resultar en su muerte. Quizás es por causa de eso que nuestro prota era consciente del peligro en el que estaban. De pronto se percata que algo malo estaba a punto de pasar. Al ver los ojos de la estatua, grita muy fuerte a todos que se agachen ante las miradas de sus compañeros. La estatua bota por sus ojos unos rayos láser tan poderosos que destruyen parte del lugar. Gracias al grito de nuestro prota algunos se salvaron del gran ataque, otros no tuvieron la misma suerte, fueron quemados, los que se salvaron estaban agradecidos con el prota por advertirles del ataque. Preocupado por la señorita Hue y esperando que ella se encuentre bien después de lo sucedido, les dice a todos que no se muevan, que estén quietos, que, si se mueven, serían atacados por las estatuas y los que sobrevivieron están de acuerdo a escucharlo y no moverse y le dicen que la señorita Hue no manejaba bien ese tipo de situaciones bajo miedo y que ella solo hacía incursiones básicas de rango B. Pero mirando lo que les atacó, no parece ser una incursión algo básica, dándole la razón al prota. El líder del grupo nota que solo los que se mueven pierden la vida, y le pregunta al prota que si su grito lo hizo porque sabía lo que iba a pasar, a lo que le responde que él solo sintió el peligro, viendo que el jefe había perdido el brazo izquierdo durante el ataque. Mientras tanto nuestro prota cura el brazo del líder, él le pregunta qué clase de rango cree que es el monstruo que los atacó. Ya él nunca había estado en una incursión más alta que el rango D, que por la experiencia que tuvo durante toda su trayectoria asegura que esta mazmorra es más alta que una de rango B. Ya que los monstruos no son de este calibre, quizás sea una categoría de rango S. Justo después de ver los mandamientos del templo de Cartenon, nos atacó, primero adorar al Señor, segundo alabar al Señor y tercero probar su fe. Aquellos que no sigan los mandamientos nunca serán capaces de vivir. Era todo lo que está en el escrito. Es cuando todos en ese momento se sentían acorralados, que los demás monstruos les costarían vencer, mientras nuestro prota le pregunta al líder
que, si se encontraba bien puesto que el sangrado de su brazo continuaba, puesto que el líder solo trajo 3 sanadores porque pensaba que terminaría rápido. Pero los ataques fueron más fuertes. De aquellos que recibieron el ataque de frente, no quedó rastro alguno, dejando en estado de shock a varios que se encontraban aún con vida. Viendo el monumento del monstruo, creen que lo mejor es permanecer por el momento, es permanecer a su gusto y cuando la situación se calme un poco, intentar correr, aunque no será fácil ya que todos están desesperados. ¿Por qué no creen que esta mazmorra sea una de rango D? Mientras el prota planea alguna manera de cómo salir, se escucha moverse a uno de los cazadores que se prepara para correr y salir de ese lugar, pero el líder le grita que espere y no se mueva, pero este cazador cree que puede lograr escapar de este lugar por la gran velocidad que tiene y sale disparado, corriendo hacia la puerta. Ante la mirada a punto de atacar del monstruo y el pánico que tenían tanto el prota como el líder del escuadrón, se puede ver a lo lejos que el monstruo lo atacó, con una fuerza tan abrumadora que solo dejó los pies del cazador. Sorprendidos, los demás cazadores se quedaron aterrorizados de ver el poder destructivo con el que atacó a su camarada, dejando pensar al prota que, si el monstruo tiene el poder de destruirlo, así como si nada porque no lo hace ahora mismo, entonces al analizar lo que hace la estatua, que es matarte al momento que te acercas a la puerta, y lo que hace la estatua más grande es disparar en cuando te mueves, se da cuenta que es un patrón. Y le comenta al líder que hay una regla en esta habitación, fijándose en la tabla que contenía todos los mandamientos de Cartenón. Le preguntan al señor Son Chiyul, o sea el líder, cuál era el primer mandamiento, a lo que respondió adorar al señor. Así, viendo al monstruo dándose cuenta que regla era la primera, decide levantarse mientras el líder lo ve, asustado porque temía que lo matarían. Pero él ve algo en su rostro que le da la sensación de que él no quiere morir en ese lugar. Con una seguridad firme e inquebrantable, poniéndose frente al monstruo, este se inclina haciendo una reverencia. Inclinándose a eso, el monstruo no lo ataca, obteniendo el significado del primer mandamiento. Nuestro prota les pide a gritos a todo el gremio que se arrodillen ante la estatua. Los demás le dicen que se volvió loco, pero sí estaban asustados por lo que podía pasar y lo que estaba sucediendo. Pero el líder se dio cuenta que el muchacho descubrió algo. Efectivamente descubrió que si te movías a una cierta altura no te atacaría, y la mejor manera de moverse es si te inclinas bastante bajo, porque el primer mandamiento literal significa inclínate y adóralo. Así que todos los cazadores se inclinan ante la estatua más grande, que parece estar en su trono. Con la reverencia se nota que el monstruo deja de estar al ataque y se ve como sus ojos con los que atacaba se apagan. Pero no todo estaba bien cuando de repente la estatua pone una sonrisa despiadada y terrorífica, cambiando el rostro a uno macabro, algo parecido al de la monja de película. Pero bueno, volviendo a la mazmorra, algunos se dieron cuenta que cambió la expresión totalmente de su rostro. Entre ellos se preguntan a cuántos ya atacó y cuántos seguían con vida, mientras el prota se pregunta cuánto tiempo más tendrán que estar en esa posición. Así uno de ellos se levanta dejando la posición en la que estaba ante la mirada maquiavélica de la monja. Pero el monstruo, estando de pie, les dice a todos los demás que todo terminó, que sus ataques acabaron, y así es que todos deciden pararse delante de la estatua. Así ellos sienten como el lugar se estaba estremeciendo. Era una estatua que se levantaba de su trono. Y de un pisotón aplasta a algunos de los cazadores, que decidieron ponerse de pie, mientras otros, sorprendidos por el tamaño descomunal que tenía este monstruo, solo se quedan perplejos pensando que tendrían que enfrentarse a él. El líder le pregunta a Hassan, nuestro prota, si tenía algún plan, con gran desesperación por la situación que atravesaban ante la mirada fría de la estatua monstruo que estaba a punto de aplastar a algunos de sus compañeros con su enorme pie. Sin tener escapatoria, fueron aplastados por la monstruo estatua, con los gritos del líder y el prota, que serían los siguientes en ser aplastados por el monstruo, gritándoles a sus compañeros que la clave es el segundo mandamiento: alabar al Señor. Esa es la clave. Y todos piensan cómo se alaba, y uno de ellos se ofrece para alabarle, ya que tenía experiencia estando en el coro de la iglesia, y empieza a cantar una alabanza del coro de su iglesia, creyendo que funcionaría. Se acerca al gigante monstruo estatua con su melodía, pero nuestro prota sabía que eso no era, y no funcionaría ante la mirada de todos sus camaradas que creían que esto estaba funcionando. El prota sabía que no, ya que la mirada del monstruo seguía siendo la misma, terrorífica, y mientras su camarada seguía con el canto, el monstruo estaba preparado para aplastarlo, ya que estaba alabando al dios equivocado, y así fue brutalmente aplastado de un pisotón. Sus compañeros no lo
podían creer, gritando con terror y algunos tratando de correr mientras otros pedían ayuda a gritos, pero se encontraban indefensos contra el enorme monstruo, mientras que algunos fueron aplastados sin piedad por los pies del monstruo. Al darse cuenta del peligro, todos empezaron a correr por todo lado, ya que estar agrupados era bastante peligroso. Y como todo buen macho alfa lomo plateado que era, el prota se queda al lado de la señorita Hue, para no dejarla sola y cuidarla. Mientras que los demás cazadores ven pasar su vida en un segundo, y el señor Buck recuerda cómo sus seres queridos le decían que dejara ese trabajo de cazador porque era peligroso. Mientras corre, cree encontrar un lugar seguro. Su amigo le advierte que hay peligro detrás de él y sin que le dé tiempo de reaccionar es partido por la mitad. Mientras todos corren, el prota analizó la situación dándose cuenta que alrededor del rey hay varias estatuas. Entre ellas están los guerreros que atacan con espadas a los demás cazadores, provocando una masacre brutal, quitando la mano a algunos, pero las estatuas atacan cuando se acercan demasiado, y por otra parte están las estatuas con instrumentos. Al darse cuenta de ese detalle, les dice a todos los que siguen con vida que vayan a las estatuas que están con algún instrumento y las hagan tocar. Estos, al acercarse, se empiezan a ver que las estatuas tocan una melodía que detiene los ataques. Cuando estás cerca de una estatua con instrumento, algunos se resguardan en esas estatuas. Pero, nuestro prota, como estaba con la señorita Hue, se da cuenta que no funciona si dos personas estaban en una sola estatua, y ante el rostro lloroso de Hue, decide ir a buscar otra estatua. Con el monstruo persiguiéndole muy de cerca, logra ver una estatua que podría ponerlo a salvo, así que corre hacia ella. Justo cuando está por llegar, se puede ver que un enorme pie está sobre él, listo para ser aplastado, pero nuestro prota logra esquivar el ataque, dirigiéndose sin darse cuenta a uno de los guardias de piedra, que estaba a punto de atacarlo con su armadura, pero el prota logró esquivar el ataque que lo dejó muy lastimado. A punto de ser alcanzado por el rey estatua, este logra llegar a una de las estatuas que cantaba, la cual le salvaría la vida, dejando al rey tranquilo con la música, cumpliéndose de esa manera el segundo mandamiento. Al ver que podían caminar sin ser atacados, la señorita Hue corre a ver cómo estaba Jinwoo. Al ver que éste se encontraba gravemente herido, porque una de sus piernas está destrozada, ella promete curarle la pierna con su habilidad curadora que poseía. Con tristeza, los que sobrevivieron recuerdan que cuando ingresaron en la mazmorra eran un total de 17 cazadores y ahora solo quedaban 6 y 2 heridos gravemente. Pese a que el líder desafortunadamente perdiera el brazo, lo culpan por las malas decisiones impetuosas que tomó, en la que se perdieron la vida de muchos cazadores. Advirtiendo lo que sería castigado, de pronto un ruido los alerta, el gigante empieza a moverse. Nuevamente volvió el miedo en ellos, no sabían lo que les esperaba. El monstruo simplemente levantó la mano para que todo empezara a moverse. En medio del salón sale del suelo un altar, muy parecidos a los que se usaban en la mitología, donde sacrificaban vidas de vacas, cerdos, ovejas, niños, vírgenes, etc. por su Señor. Porque el último mandamiento refiere a probar tu fe. Esta, probablemente será la última prueba. Para los que aún están con vida, es así que uno de ellos, usando magia, saca una espada de la mano, con la intención de matar al líder, culpándolo de que él fue el responsable de traerlos a ese lugar, acusándolo de la muerte de uno de los cazadores que tenía esposa e hijos, que murió cortado por la mitad, y que las otras 10 personas fueron asesinadas de la peor manera, obligándolo a sacrificar su vida por la de ellos, a lo que el líder le da la razón y decide ir por el camino por él. Jinwoo sale en su defensa del líder, mencionando que no es su culpa, ya que todos decidieron votar por venir, mientras el líder se dirige rumbo al altar y aparece una flama, y todos se preguntan qué es lo que está sucediendo y le pregunta al prota si esto está bien, a lo que nuestro prota deduce que el monstruo no quiere ese tipo de sacrificio y pide que le ayuden a llegar al altar, y que todos deben ir a la cima del altar, probablemente ahí estén a salvo, mientras conversan de las probabilidades de no terminar la incursión, ya que eso generaría que los monstruos puedan pasar si la puerta está completamente abierta, ya que las incursiones tienen un propósito, que es cerrar la puerta antes de que el día 7 límite llegue, ya que si fallan significaría que los monstruos pueden venir a nuestro mundo. Con cada persona que se encuentra en el altar, se hace presente una flama, lo que significaría el comienzo de la prueba. Flamas azules empiezan a encenderse y un ente cálido transita el lugar. Todos sorprendidos se dirigen hacia la puerta, pero son interrumpidos al ver que soldados de piedra se dirigían hacia ellos, mientras una flama azul se apaga. Los monstruos se acercaban más,
Ahí nuestro prota se da cuenta que si los miras fijamente ellos no se mueven. Y le dice a Hui que no cierre los ojos y que no deje de mirarlos. Era el mismo juego que jugaban cuando eran niños, así que todos deben mirar a las estatuas para que no se muevan. Mientras las flamas azules se apagaban de una a una, ante el miedo de ser destruidos por las estatuas. Una de ellas grita de terror y sale corriendo y huye del lugar hacia puerta, mientras todos observan asustados pensando que será asesinada por los guardias. Pero sorpresivamente no le pasa nada. ¿Cómo era posible que ella siguiera con vida? La puerta se cerró un poco, pero ella logró atravesar la puerta. Una llama azul desaparece después de una cantidad de tiempo, y aparecen flamas rojas basadas en la cantidad de personas que se encontraban en el altar. Y casualmente una llama roja desapareció cuando ella se fue. Recordemos que el primer mandamiento era adorar al Señor, el segundo era alabar al Señor. Nuestro prota se da cuenta que por lo menos los pasos hasta ahora no eran acertijos como la esfinge pedía, pero pronto se darían cuenta que abrir la puerta era una trampa, una falsa esperanza. Cuando todas las flamas rojas aparecieron, la puerta se abrió, pero estas van desapareciendo en medida que una llama roja se apaga, es decir que, la puerta se cerrará completamente cuando todas las flamas rojas desaparezcan. Probar la fe de cada uno de los cazadores significaría que incluso con el terror y peligro, o con la dulce tentación, deben mantener su fe intacta. El cazador que acompañaba a nuestro prota que había perdido una pierna le pide una disculpa y lo suelta y corre a la puerta dejando solo a nuestro prota, mientras ordena a todos no moverse, ya que si alguien más abandona el altar no habrá suficientes personas para ver las estatuas y morirán. De esa manera le explica al líder que lo único que tienen que hacer es mirar a las estatuas hasta que se consuman todas las llamas azules. En la misma habitación se ve que el señor San, pensando en todo lo sucedido mientras la puerta se cierra cada vez más, y le menciona a nuestro prota que, para ser honesto, siempre lo miro hacia abajo, que nunca espero nada de él, y menos que alguien tan débil como él sea de tan grande ayuda. Muchas personas murieron cuando entraron en esta habitación, pero los que estaban vivos es gracias a nuestro prota. Pero arrojando su espada con lágrimas en los ojos le menciona que él también tiene familia y no quería morir en ese lugar. Dirigiéndose camino a la puerta les pide perdón por dejarlos, y se marcha. Ante los gritos del prota que le pedía que no se fuera, se observa que otra llama roja se apaga mientras el cobarde corre a la salida. Los guardias ya están cerca de los 3 que aún quedan, con la puerta casi cerrada el líder, analizando la situación en la que se encontraban les pide a ellos irse que él se quedaría, que ellos tenían más años por vivir, solicita la ayuda de la señorita Hue, para ayudarlo con el señor Sang. Ella está de acuerdo, pero de pronto se da cuenta que sus piernas no se mueven. Y que no podía levantarse, por todo el maná que gastó al curar al prota. Quien se da cuenta que solo hay una opción, le pide al líder que debería tomar a la señorita Hue, y salir de ahí, que él sería quien se quedaría mientras los dos escapan, pero la señorita Hue le grita que no acepta y que prefiere quedarse. Nuestro prota le recuerda la promesa de cenar juntos, y le entrega un núcleo mágico. Mientras ella lo acepta con llanto en los ojos y antes de que sigan en eso el líder la golpea dejándola inconsciente para llevársela de ese lugar dejando a nuestro prota solo en el altar, quien le pide que cuide de ella, mientras salen de la mazmorra, mientras el prota se queda pensando en que ese era su fin a merced de los imponentes monstruos que se acercaban hacia él. Con su último aliento decide pelear y llevarse consigo al menos a uno, estando frente a los colosales monstruos guardianes, quienes sin pensarlo lo atraviesan el cuerpo con una espada, dejando al prota tendido en el piso ensangrentado y a punto de morir. Pero él se aferraba a la vida, deseando no morir mientras recordaba todo lo vivido, pensando en su familia, gritando que no quería morir y pensando si solo tuviera una oportunidad. Y justo cuando uno de los guardias lo atacaba con un golpe mortal se detiene el tiempo. Y aparece una pantalla de alarma señalándole que completó todos los requerimientos necesarios para la búsqueda secreta del poder del coraje del débil. El prota sorprendido y no podían creer que es lo que estaba pasando le sigue apareciendo la barra de alarma sobre una búsqueda secreta indicándole que completó todos los requerimientos para obtenerlo preguntándole si aceptaba o no. Que solo le queda 2 segundos para decidir, y claro el prota acepta esa nueva oportunidad de volverse un jugador. De pronto una luz irradia desde el interior del prota iluminando toda la mazmorra llena de monstruos, obteniendo un nuevo despertar.
Y bueno, hasta aquí la primera parte y el inicio de ascenso del cazador más débil a ser el más fuerte de rango S.